Hola, buenas noches a todos. Veo que hay gente que se está sumando, lo cual es muy bueno. Tenemos una gran cantidad de asistencia hoy. Bueno, yo voy a dar inicio de una manera un poco para ralentizar el inicio, dando la oportunidad a mucha gente que se siga eh, sumando. Ya tenemos una gran cantidad de asistentes. Hoy, la verdad que en una webinar más de ASRAE, venimos estos últimos 2 meses con una gran cantidad de ellos, la verdad que muy buenos. Hoy nos toca realmente uno que teníamos muchas ganas de hacerlo, venimos desde el año pasado tratando de coordinarlo, por una cuestión o por otra no hemos podido, y está muy relacionado con lo que nos pide ASRAE Central, que esto de trabajar con la industria 4.0, como lo ha llamado ASRAE Central, esto de usar programas de simulación energética, de simulación termográfica, de varias cosas. Esta charla apunta también a ello, le hemos llamado evaluación de sistemas de enfriamiento en data center, algo que nos resulta un poco más familiar a todos nosotros, y además el título es bastante elocuente, y trata de esta tecnología CFD, que muchos lo conocerán así. Hoy tenemos acá a Luis y a Diego, que los están viendo, dos especialistas en el tema, lo cual les agradecemos también que ellos ya hace más de un año se han propuesto y se han puesto a disposición de ASRAE para poder hablar de casos de éxito. Así que hoy es el día y realmente se ha trabajado mucho para la presentación de hoy, lo cual nuevamente les agradecemos a Luis y a Diego por estar con nosotros desinteresadamente y para poder trasladarnos sus conocimientos, que es lo que queremos. Bien, bueno, arranco hablando un poquito. Mi nombre es Germán Martínez, algunos me conocerán. Yo soy vocal del capítulo argentino. Soy el chair del Comité de Transferencia Tecnológica, algo así como el responsable del Comité de Transferencia Tecnológica. También está con nosotros Rodrigo, que es el co-chair, con el cual trabajamos en conjunto armando todas estas charlas. Franco Datri, que nos ayuda con todo lo que es la difusión, la plataforma esta sobre la cual estamos usando y demás. Así que un grupo detrás de toda esta presentación muy, muy importante que hace que esto salga como sale, que realmente siempre sale, creemos que bien, y vamos a seguir haciéndolo así y mejorando. Bien, ASRAE es la Asociación Americana de Ingenieros de la Calefacción, Aire Acondicionado y Refrigeración. Siempre lo mencionamos así porque es lo que le dio origen a sus siglas. Hoy ASRAE es conocida ya por su palabra mismo y es una marca registrada. Es una asociación que tiene un prestigio a nivel mundial, dado por su capacidad, su calidad educativa, la calidad de sus papers, de los handbooks y de todo lo que los profesionales que trabajan en ASRAE, en los distintos comités, ponen a disposición al mundo, ¿sí? ¿Qué hace ASRAE? Bueno, las publicaciones, como decía, las publicaciones tratan de los handbooks, los estándares muy utilizados en el mundo, las guías, los journals, estas revistas que llegan a través de vía mail o una distribución electrónica, el magazine de High Performance Buildings y otras que vamos a mencionar. Por ejemplo, un programa de etiquetado, que es el Building EQ, que tiene ASRAE, el e-learning, que es la posibilidad de tomar cursos de capacitación a distancia, acomodado a los schedules y los horarios y las posibilidades que tenga cada uno desde su labor, desde su horario disponibles. También en un programa de certificaciones, esto que hace ASRAE es certificar a las personas a través de sus conocimientos, es una evaluación que dan las personas, los profesionales, sean profesionales o no, pero siempre que se dediquen al rubro, pueden anotarse, inscribirse. Hoy las certificaciones se están tomando virtualmente, así que es una gran posibilidad para todos los que quieran poder sumarse a ese programa. Lo que podemos decir de ello, además, que la asociación hoy ha puesto a disposición muchísimos de la información referida a lo que es el COVID, la manera de mitigar este virus, la forma de que las instalaciones de HVAC pueden o deben estar en condiciones para poder tener acciones de mitigación, y ASRAE, a través de esta pantalla que estoy mostrando ahora, que nos lleva con sus distintos links a distintas cosas, está disponible para
quien quiera recorrerla, donde están los recursos de RAE disponibles para los socios y no socios. Así que los invito a que el que esté interesado en ver qué es lo que puede hacerse en una instalación de HVAC lo pueda ver y recorrer y va a encontrar muchísima información. Las certificaciones, les decía, hay certificaciones de diseñador de HVAC, de auditor energético de edificios, de diseñador de edificios relacionados con la salud, operación y mantenimiento, modelador de edificios de alta performance, commissioning. Así que bueno, la que ustedes crean que si alguno quiere aplicar y le parece que alguna de ellas le interesa, bueno, realmente puede investigar en la página de RAE, explica el alcance de cada una y además tengan en cuenta que es una certificación internacional. Cada uno que se certifique, esta certificación le sirve en cualquier parte del mundo donde RAE es reconocido. Así que es interesante considerarlo. Claro que hay que estudiar, hay que repasar estándares, hay que saber del tema porque no es una certificación sencilla, pero si ustedes trabajan, les interesa y quieren profundizar sus conocimientos, la verdad que es muy, muy oportuno, muy amigable y la verdad que lo relaciono con un mundo inmenso de otras personas certificadas y además bibliografía que realmente está muy bueno. El programa de Building EQ, este programa de etiquetado energético de edificios, es un cociente, un valor que se le asigna a un edificio luego de una auditoría que está toda procesada a través de un programa y además hay un portal del Building EQ que también uno carga datos ahí y demás y si uno es personal certificado además puede lograr el label o la etiqueta según el resultado que esto arroje, ¿sí? Relacionado con esto, sin ser el programa de Building EQ, pero sí relacionado con una auditoría energética en edificios, se está brindando un curso que arrancó en el día de ayer, la 10ª edición en la UTN, en conjunto con otros docentes, que se trata de un programa dictado por ASRAE, realizado por ASRAE, que lo que hemos hecho hace unos años es traducirlo, es regionalizarlo o ayornarlo a nuestros usos y costumbres sin perder la esencia. Y este programa ya arrancó su 10ª edición, como les decía, y va a haber otras ediciones. Si a alguno le interesa, puede entrar a la página de UTN o a la página de ASRAE y también involucrarse de qué se trata este programa o este curso de evaluación energética de edificios. Lo que les decía, el programa de e-learning que tiene ASRAE disponible en su página, y un poquito hablar de nosotros, el capítulo argentino, quiénes somos y qué hacemos. Bueno, me gusta contarlo porque la verdad que es un grupo de personas que trabajamos todos ad honorem, no es un trabajo, es una actividad que nos gusta realizar, nos gusta relacionarnos, nos gusta poder transmitir todo lo que hace ASRAE y demás a través de estas actividades, de la relación con los gobiernos, del trabajo con los estudiantes a través de los branch, como ASRAE los clasifica, así que es muy interesante. Siendo socios hay muchísimos beneficios para los socios, desde la posibilidad de participar de actividades, recibir los handbooks y tener acceso a información de mucha utilidad. Beneficios para los estudiantes, a través de una cuota mínima acceden a mucha información. Los sponsors, por supuesto, que pueden a través de nuestros medios dar charlas técnicas comerciales y actividades y capacitación que hacemos a través del capítulo, en este último tiempo a través de los webinars. En otros momentos ya volveremos a los distintos auditorios que nos vamos presentando, distintas universidades, instituciones, así que siempre estamos relacionados con muchísimas cosas. La posibilidad de acceder, la página argentina de ASRAE, el capítulo argentino, la página de la región, pertenecemos a la región 12 junto con toda Latinoamérica, no lo dije antes, y la página de ASRAE Central donde pueden encontrar toda la información. Una vez más, nuestros sponsors, los cuales les agradecemos, dado que nos acompañan un año más. Realmente, como digo, esta página se mueve cada vez queda más chica porque los sponsors nos siguen acompañando y se siguen sumando muchos más, así que muchas gracias a ellos una vez más por acompañarnos. Bien, entramos ahora a lo que nos toca. Hoy vamos a hablar esto de evaluación de sistemas de enfriamiento en data centers. Hoy tenemos a Luis y a Diego, dos especialistas. Voy a leer un poquito de ellos y ya les vamos a dar el pase a quien quiera empezar de ellos, ¿sí? Bueno,
El licenciado Luis Montenegro es especialista en física aplicada a problemas industriales, profesor adjunto en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, es responsable de la cátedra de Física Básica y Aplicada y de Termodinámica, Máquinas y Motores Térmicos en las carreras de Tecnicatura de la Universidad de Petróleo e Ingeniería Electromecánica y es director de Escuela de Ingeniería y Prevención de Riesgo. El ingeniero Diego Helguera es especialista en resolución de problemas complejos utilizando procesamiento paralelo sistémico en UVA. Es consultor de ingeniería IT para nuevos desarrollos en Silicom S.A. Es consultor de ingeniería IT para nuevos desarrollos de software en CTI Solari. Así que, bueno, evidentemente tenemos dos especialistas en el tema y lo más importante es que ellos quieren contarnos qué es lo que hacen, en este caso de éxito, como lo hemos llamado, porque lo es. Así que, sin más, le voy a dar el pase a ellos. No sé quién va a presentar de ustedes en primera instancia. Diego. Yo presento, Okay. sí. Diego, te damos la posta para poder compartir pantalla. Sí. No estoy pudiendo. Ahí vamos. A ver ahora. Ahí vemos perfecto, Diego. Vemos perfecto tu presentación. Bueno. Ah, perdón. Dame un segundo más. Sí. Vamos a hacer las preguntas a través de las preguntas por escrito que tengan ahí. Ustedes pueden ir escribiendo las preguntas mientras Diego y Luis van haciendo su exposición. Yo las voy a ir leyendo y en todo caso que la pregunta lo amerite, abriremos el micrófono de quien lo está preguntando y si no las preguntas son por escrito y yo se las voy a trasladar a ellos sobre el final de la presentación. Si hay algún tema que les interesa, lo quieren ir escribiendo, lo pueden escribir cuando quieran. Y si alguna pregunta al final de toda nuestra presentación y la sección de preguntas que está sobre el final queda sin responderse, quédense tranquilos que a través de su mail se lo vamos a responder. Pero no duden en preguntar mientras le van surgiendo las inquietudes. Perdón, Diego, no lo había dicho, así que arrancamos ahora sí. Bueno, no vamos a comentar nuevamente el título de esta charla, pero sí les voy a contar que vamos a obtener básicamente los perfiles de temperatura y velocidades en régimen estacionario y transitorio de una sala confinada de un data center muy importante, ¿sí? Con una potencia de disipación de 588 kilowatts, digamos, una sala bastante importante. Bueno, nuestros perfiles ya los esgrimió Germán muy bien, y vamos a describir un poco la instalación, ¿sí? Si bien esta es la sala confinada a la cual nosotros le aplicamos el estudio, digamos que la instalación es un poco más compleja, ¿no? Y la verdad que contaba con un paquete de bombas de 60 caballos por cada una, ¿sí? Y un colector de agua fría de 18 pulgadas y había un par de tanques de reserva de agua fría de 50.000 litros. Y bueno, y nosotros en realidad habíamos planteado una solución de inyección bajo piso de aire frío, ¿verdad? Bueno, el cliente nos requirió cambiar específicamente en las salas de alta densidad la inyección bajo piso por un sistema in-row, ¿sí? El sistema in-row que nosotros desarrollamos es el que pueden visualizar ahora, ¿sí? Es una sala que cuenta con 6 hileras de rack, con 12 rack en cada hilera, racks entre 10 y 20 kilowatts de potencia de disipación, ¿sí? Lo cual nos daba un total de 194 kilowatts de potencia disipada en cada pasillo caliente.
¿Sí? Por supuesto, esta potencia había que extraerla de alguna manera, entonces decidimos poner esa cantidad, 6 sumideros de calor por cada fila, como se puede ver en el diagrama. ¿Sí? Las flechitas azules muestran los equipos in-row, que son los tabiques finitos entre cada par de rack que conforman las hileras de rack, y los pasillos calientes y los pasillos fríos son los volúmenes de aire que nosotros vamos a calcular en el estudio. Bueno, el problema. El problema fue establecer la factibilidad, ¿sí?, de reclasificación del sistema de inyección bajo piso a el nuevo esquema in-row, ¿no?, en las salas de alta densidad. Y para eso había que evaluar, digamos, había que hacer un análisis funcional y evaluar si todo este sistema iba a poder funcionar tal como veníamos diseñándolo para este cambio, esta reclasificación de la sala de alta densidad. Entonces, surgió un problema inesperado en una reunión técnica y debido a la discusión de si el paquete de bombas, ¿sí?, que hace circular el agua fría, ¿sí?, podía pararse o no podía pararse. Y si podía pararse la circulación de agua fría en todo el sistema, ¿cuánto tiempo podía pararse hasta obtener una falla crítica del sistema? ¿Sí? Básicamente, para que entendamos, ese es el problema que vamos a resolver. Entonces, tuvimos que desarrollar una estrategia en la cual desarrollamos un modelo computacional 3D, que en realidad no fue un modelo, fueron varios modelos matemáticos hasta poder llegar a dar con un modelo que representara la realidad que nosotros vemos desde el punto de vista físico, ¿sí? Después, bueno, tuvimos que simular el comportamiento fluido y termodinámico de la instalación en condiciones normales de funcionamiento. ¿Sí? Eso lo hicimos con varios modelos. Llegar a obtener un perfil de temperatura y de fluido dinámica adecuado para esta instalación nos llevó, Luis seguramente después lo va a verificar, alrededor de 150 modelos matemáticos distintos. ¿Sí? Bueno, por supuesto tuvimos que establecer en el estudio potenciales condiciones de fallas, ¿sí?, y simular perfiles de velocidades y temperaturas para estas condiciones. ¿Qué significa que se establecieron potenciales condiciones de falla? Por ejemplo, sacar un equipo para mantenimiento, o sea, sacar un equipo de su función para mantenimiento, nosotros lo podemos tomar como una condición de falla, es decir, lo sacamos de su función habitual y hacemos que el resto de los equipos, a través de un aumento de sus capacidades de funcionamiento, en el momento que sacamos del sistema este equipo, reemplacen los valores necesarios para mantener la temperatura y la velocidad de flujo de aire, ¿sí?, y la transferencia calórica en el sistema. Y después, el estudio más importante fue analizar la evolución termopolar de la instalación, ¿sí?, ante fallas potenciales preestablecidas. Es decir, este estudio en particular nos decía qué pasaba cuando las bombas que hacen circular el agua fría en el sistema fallaban o se paraban. Le paso el micrófono a Luis, quien va a empezar a comentarnos un poco del método que utilizamos para poder resolver este tipo de problemas.
Bueno, gracias, Diego. Bien, la idea de este enfoque, que va a estar compactado lo más posible, es simplemente presentar cuál es la estrategia conceptual que ponemos en juego para poder resolver este tipo de problemas. Por supuesto, esto no es un curso de elementos finitos, así que no vamos a hacer precisiones demasiado profundas, pero sí por lo menos entender cuál es la diferencia entre el cálculo analítico, el que aprendemos normalmente mientras desarrollamos nuestra formación, y el método numérico computacional, que eso de alguna manera es lo que CFD significa. Todos estos métodos de estudios detallados de los sistemas térmicos, fluidodinámicos, mecánicos, de diferente naturaleza, hacen uso de un concepto digamos, muy exitoso, que es la mecánica del continuo. O sea, pensamos el material como un continuo de materia, sin entrar en detalles muy finos acerca de su constitución molecular o iónica o su estructura cristalina o ninguna de esas cosas, entendiendo que eso por supuesto existe, pero es de un nivel de escala de observación que habitualmente en la mayoría de las aplicaciones de tipo constructivas y funcionales, bueno, no son relevantes. Así que uno toma esto como algo continuo. Cuando se hace eso, se desarrollan las teorías termodinámicas, fluidodinámicas, mecánicas, etcétera, y originan normalmente ecuaciones, expresiones, relaciones que tienen mucho que ver con operaciones del análisis matemático, con operaciones que involucran integrales, generalmente de varias variables, o derivadas de funciones de varias variables, lo cual implica trabajar con derivadas parciales, y bueno, todo ese tipo de cosas que uno de algún momento aprende a resolver. Son muy efectivas, funcionan muy bien y sobre todas las cosas nos permiten entender algunos principios y generalidades de los problemas que resolvemos con mucha profundidad. El inconveniente que tienen esos métodos es que, bueno, el método es analítico, es normalmente una demanda de cálculo muy compleja, pero además la mayoría de los problemas reales, lo que existen en la industria, no aceptan una solución cerrada, a ver, cómoda. No es fácil de obtener una solución analítica de los problemas reales. La mayoría de los problemas que podemos resolver con estos principios de trabajo son bastante simplificados y con algunas consideraciones y si se quiere, quitando muchos detalles que después en la práctica son importantes. Entonces, están muy bien, son muy interesantes, pero para resolver problemas de los que estamos tratando de resolver y que contó Diego, suelen no ser muy amigables para resolver problemas. Entonces, la estrategia alternativa es este método, no es la única alternativa que existe, pero una alternativa, es la de utilizar elementos finitos. Bueno, ¿en qué consiste esto? ¿Qué es esto de elementos finitos? En dos palabras, y no mucho más. La idea es tomar el mismo material, tomar el mismo recinto, el mismo componente, mecánico, fluidodinámico, térmico, lo que sea que estemos estudiando, y partirlo en pequeña cantidad de ladrillitos, de bloques. ¿Sí? Es como que todo este volumen lo partimos en un montón de pequeños pedacitos. Y planteamos allí la misma física, los mismos fenómenos, pero en un espacio que está como discretizado, como si fuera una especie de red. De hecho, así se llama, una malla. ¿Qué cambia con eso? ¿Qué ventaja tenemos con eso? Bueno, que todas las operaciones matemáticas que en un continuo se describen por medio de derivadas o de integrales, en el caso de un sistema discreto como este, se convierten en ecuaciones de tipo algebraica. O sea, en lugar de trabajar con estas derivadas, se trabaja con unas matrices bastante grandes, de tamaño sideral, si se quiere, pero matrices. Ajá, y bueno, la ventaja principal es que el método pasa a ser numérico y uno puede cargar esas matrices en una computadora y pedirle que, bueno, haga tratamientos algebraicos sobre esa matriz que nos ofrezca resultados numéricos pero muy similares a los que ofrecería el cálculo analítico. ¿Qué tan similares? Bueno, especialmente depende de qué tan fino hagamos este fraccionamiento. Cuando más, digamos, más fina sea la malla, cuando más pequeñitos sean estos elementos en los cuales arbitrariamente decidimos dividir al compuesto o al componente, bueno, normalmente tenemos un resultado más preciso. Como de costumbre, las cosas que medimos, calculamos y tratamos de anticipar, después van a ser cotizadas o cotejadas con lo que ocurre en la realidad, y eso significa también aceptar los errores experimentales que existen o las fluctuaciones de funcionamiento que una instalación puede tener. Tal vez no sea digamos, una pérdida demasiado fuerte de información el hecho de que
hay algunos decimales que no lo podemos escribir. No tiene mucha importancia y normalmente los resultados son más que aceptables. Así que bueno, eso es lo que hacemos. Pasamos del cálculo integral y diferencial a un cálculo matricial. El resultado es que se lo podemos cargar a una computadora, que haga todas las cuentitas que hagan falta y que nos ofrezca una lista de resultados que normalmente se presentan en una interfaz gráfica que tiene un sentido humano, digamos, no numérico, que nos permite entenderlo con un perfil de colores, con una línea de corriente, con cosas que ahora vamos a ir presentando. Así que esencialmente el método hace eso. Bueno, vayamos a, Dieguito, si podés pasar a la diapositiva siguiente, vayamos a ver qué nos mostró este método, qué fue lo que estuvimos haciendo. Como les decía Diego, la concepción de este tipo de modelos, la posibilidad de predecir y anticipar lo que va a pasar en una instalación tan compleja como esta, normalmente pasa por una serie de etapas. Uno no aborda el problema integral en el primer intento porque uno sabe que normalmente eso es complejo. Entonces, arrancamos con unos modelos simplificados. Todos los modelos que hicimos fueron en 3D, excepto 2 o 3 que lo hicimos en el plano, en 2 dimensiones, pero la mayoría de los modelos que hicimos fue en 3D, pero tomando porciones de la instalación, habilitando el funcionamiento de algunos equipos y restringiendo otros, y de esa manera fuimos construyendo un estado operativo cada vez más realista, cada vez con más capacidad descriptiva. Luis, Estos primeros modelos que están acá, ¿escucho? Luis, Sí, para seguir, hay una duda que nos dale. pregunta Augusto, dice, porque perdón que te interrumpa, pero es Dale, básica dale. para seguir. Dice, no queda claro las condiciones de partida, dice, ¿por qué pasaron de un sistema a otro? ¿Podemos volver a la diapositiva anterior? No, me imagino que Pero se yo no refieren a entiendo muy bien la pregunta. ¿Por qué por qué pasamos, de esta concepción a esta otra? ¿Eso es lo que están preguntando? ¿A eso Sí, se a ver, refiere? entiendo de que sí, porque partió después de tu presentación, así que si querés Bueno, contarnos un poquito sobre bueno, eso. bueno, trato de profundizar un poquitito más qué pasa. Déjalo en la parte del método, Diego, por favor. Acá, bien. Las dos concepciones son aceptables, las dos se pueden aplicar, pero la demanda de cálculo con un escenario y con otro son diferentes. En el caso de trabajar con el continuo y establecer las ecuaciones que rigen el funcionamiento de la instalación, supone que tenemos que trabajar con operaciones matemáticas asociadas a las derivadas parciales y a las integrales normalmente múltiples. Las ecuaciones de movimiento que rigen lo que estuvimos resolviendo son complejas, son ecuaciones diferenciales, no lineales, que normalmente son desafíos matemáticos extraordinariamente altos y que se han encontrado algunas soluciones, no una solución general que valga en todos los escenarios, solamente algunas soluciones para algunos problemas muy simplificados. Aún así, son soluciones de difícil obtención. Pero además, aunque uno dijera, vamos a hacer el esfuerzo por obtener esas soluciones de difícil solución, igual no serían aplicables de manera, digamos, directa al problema de la instalación que estamos resolviendo. La mayoría de los problemas pasan así. Nos ha pasado a cualquiera que ha estudiado, bueno, algún problema de aplicación mecánico, fluido dinámico, termodinámico, que aprende cuáles son las ecuaciones que gobiernan esos fenómenos, pero después cuando pasa a la resolución de problemas, se quedan con problemas que son bastante simplificados. Luis, ahí Dice, nos amplió la pregunta, a ver, adelante. Augusto, y A nos ver. dice que ¿por qué cambiaron la alimentación por piso? O sea, ¿por qué el Bueno, cambio yo del pensé que sistema hablaba del de método. por No, está piso? bien, menos mal. Ahí no, zafamos. Bien, 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 bien. Diego, atendelo vos a eso. Yo pensé que me preguntaba sí, por qué cambiamos esto. mira, básicamente nosotros habíamos diseñado un sistema de inyección bajo piso y el cliente hizo un viaje a Estados Unidos, vio un data center de estos magníficos y decidieron que como esos data centers magníficos estaban funcionando con tecnología InRow, decidieron cambiar y reclasificar todas las salas de alta densidad a equipos con InRow. Simplemente por eso fue un requerimiento del cliente, no fue una recomendación nuestra.
la realidad es que trabajar con INROS es bastante más complejo que trabajar con inyección bajo piso. Y bueno, y nada, fue un requerimiento específico del cliente y lo tuvimos que hacer. Creo que con esto está respondida la pregunta, ¿no? Sí, sí, perfecto, perfecto. O sea, se entiende el Bueno, bien, motivo. bien. Bueno, bien, menos mal. Así no tenemos que abordar este asunto que es bastante más áspero. Quedó claro, Bueno, ¿no? Bueno, volvemos a lo nuestro. Dale, pasamos con el caso de éxito. Bien, entonces lo que decía es que hubo que construir una sucesión de modelos, mejorando cada una de los detalles. En total se hicieron alrededor de 150 modelos diferentes, empezando con cosas muy, muy elementales, hasta que pudimos tener un escenario virtual en donde producir los ensayos de estas condiciones de falla y de las condiciones operativas nominales, y por supuesto también la evolución en el tiempo que era tan crítica en este estudio. Bueno, acá lo que vemos son un par de imágenes extractadas de tantas producciones de modelos que hemos hecho, en la cual podemos ver, en primer lugar, un perfil de velocidades. Lo que estamos mostrando aquí, en realidad lo que quisimos hacer en los modelos es determinar esencialmente dos variables. Cómo se produce el movimiento de aire, o sea, qué velocidad hay en el aire en diferentes partes de la instalación, y qué temperatura se produce, especialmente en las superficies de contacto del aire, lo que serían las superficies de los propios racks, que son los más críticos, porque es ahí donde tenemos que definir que, bueno, si esas temperaturas se van de los valores aceptables, los equipos computacionales que están almacenados allí corren riesgo de funcionamiento. Esa es un poco la estrategia. Entonces, en algunos casos se muestran valores de velocidad y en otros casos se muestran perfiles de temperatura. En este caso tenemos un solo rack funcionando, liberando aire caliente a los pasillos calientes, y un in-row muy cercano, vecino, que toma ese aire caliente, lo hace circular por su interior y se lo devuelve al que está produciendo calor y, por cierto, al resto de la instalación también, que está pasiva, pero permite el pasaje de aire libre. Entonces, bueno, eso fue lo primero que hicimos. Luego trabajamos con otros modelos un poco más sofisticados, en donde habilitábamos, además del rack activo, dos in-rows en pasillos cruzados que tomaban aire caliente y entre ambos se enfriaban, y de esa manera veíamos cómo el flujo de aire por la instalación se ve modificado. Esto, bueno, fue creciendo, fue desarrollándose, conseguimos un nivel de descripción cada vez más alto, y llegamos a ver si en el siguiente se puede ver algo más, Diego. Perdóname, Luis, antes de pasar al siguiente, en la segunda diapositiva, digamos la de la derecha, se muestra el componente velocidad. Esto que se ve en color amarillo, rojo, amarillo de vuelta, verde, es el componente velocidad. ¿Sí? Y esa Sí, es eso no la son velocidad temperaturas. del aire en toda esta ruedita que hace. Y las líneas de corriente se pueden observar en color rojo. Las líneas de corriente son la trayectoria del aire, básicamente. ¿Sí? Ahora pasamos a Sí, la sí. siguiente. Bueno, una vez que pasamos esa primera etapa de armar modelos que fueron creciendo en complejidad y en capacidad descriptiva, pasamos a obtener un modelo completo, o sea, todos los racks funcionando y todos los in-row funcionando. Esto que vemos acá es una toma en planta de la instalación, no es un dibujo, no es un modelo 2D, es un modelo 3D, pero está visto desde arriba, para describir un poquito de qué se trata. Estas líneas o estos bastones delgados que están acá son el volumen ocupado por los in-row, y los cubos blancos que están acá es el lugar en donde irían ubicados el rack, que por supuesto, el modelo no predice cómo se va a mover el aire dentro de los racks. Lo único que tomamos como referencia, que es lo relevante para la tasa de enfriamiento, es cuánto es el aire que toma el rack y cuánto cede a través de sus coolers, digamos. Eso es lo que se toma en cuenta. El funcionamiento o el movimiento interno del aire dentro de los racks no era de interés, así que eso no lo tomamos en cuenta. Bueno, ¿qué vemos acá? Vemos pasillos pintados de color celeste y pasillos pintados de un color, bueno, tornasolado, y algunas líneas de corriente aquí. Entonces, estos pasillos son los pasillos fríos, o sea, a donde los in-rows descargan su aire ya enfriado,
y este pasillo es donde los racks bueno, depositan el aire ya caliente que los ha circulado. Lo que vemos son líneas de corriente bastante bien distribuidas, no hay velocidades críticas en ninguna parte del pasillo caliente, que es donde debería haber una buena circulación de aire. Se observa que el aire sale de la boca de los racks y se dirige directamente hacia la entrada de los in-rows, prácticamente vecinos, inmediatos. No hay una distribución uniforme de líneas porque las potencias instaladas en cada rack no son uniformes. Todos los equipos no disipan la misma potencia, y lo que hemos considerado es que el flujo de aire va a ser proporcional a la potencia disipada, como es razonable, más potencia, más aire va a haber que hacer circular. Entonces, bueno, tenemos una distribución de caudales, por llamarlo de algún modo, que no es uniforme en todo el pasillo. Eso es lo que estamos viendo. Pasamos a la siguiente. ¿Podemos, Diego? Sí, ya está. Bueno, acá tenemos el mismo modelo, es el mismo modelo. Estamos viendo acá los pasillos de aire, o sea, los racks son los que vienen a llenar estas cavidades que están acá, que por supuesto se tomó en cuenta en el modelo como las fuentes térmicas, pero no se simuló el aire que circula por ellos, digamos, esa parte no se consideró. Se tomaron como lo que llamamos condiciones de borde en la zona de entrada y salida de aire a esos racks. Tenemos aquí el perfil de temperaturas. Este perfil es el de temperaturas. Claramente hay colores azules muy intensos en las zonas de pasillos fríos y en la zona donde el aire es depositado luego de pasar por los racks, bueno, ahí hay un perfil de temperaturas con algunos puntos calientes, con algunas zonas calientes que tienen que ver con la zona en donde el aire es liberado en la salida de los racks. Se observa en cada lugar que pasa eso, hay como una temperatura aumentada en ese lugar, lo cual es razonable porque precisamente es allí donde se está depositando el aire caliente, y también esos puntos calientes no son iguales en todos lados, por la misma razón que dije antes, o sea, las potencias disipadas no son iguales en todas partes, entonces los equipos de mayor potencia instalada tienen puntos calientes más significativos. No obstante, estas son las condiciones de funcionamiento nominal y no se encuentran temperaturas excesivas ni temperaturas que puedan poner en riesgo los equipos. Tenemos puntos calientes de orden de 32 grados, lo cual en la zona de pasillos calientes está bajo norma, no habría problema. Bueno, hasta ahí lo que era en el primer punto, la primera demanda. A ver, esto cuando se pongan in-rows, ¿va a funcionar? ¿Va a quedar bien? ¿Se va a distribuir bien el calor y el frío? Bueno, por lo que se ve, bien, sí, funciona. Entonces ahora nos proponemos simular qué pasa si algún enfriador deja de dar servicio, ya sea porque entró en falla o porque, por razones de mantenimiento, de reemplazo, de funcionalidad, haya que quitarlos, digamos, de servicio voluntariamente. Bueno, en este caso se eligió uno de los in-rows y se quitó de servicio. Entonces, este in-row que está acá, que acá en la silueta, bueno, cuesta un poco de ver porque esto es una silueta fija, estática, uno podría rotarlo el modelo, pero bueno, acá tenemos una diapositiva quieta. Acá iría un in-row que se ha desactivado. No se quita de la instalación, sino que se desactiva. Desactivarlo significa no pasa aire por allí, ni tampoco absorbe calor. Desde el punto de vista fluido dinámico y termodinámico, es eso lo que se hace. Lo que se ve es que cambia notablemente el perfil de velocidades, o sea, este aire que está saliendo de la tapa del rack, que debiera pegar la vuelta y entrar al in-row, ahora ya no lo hace porque este in-row está desactivado, y busca un sendero alternativo hacia el rack, hacia el in-row de enfrente, que al final cumple la función de refrigerar y produce en esta zona que está acá, bueno, algunas perturbaciones que son para tener en cuenta. En particular, aparecen torbellinos, aparecen, bueno, líneas de corriente que se enroscan, por llamarlo de forma imprecisa. En realidad, hay vorticidades, ese es el término técnico correcto. Luis, sí, escucho. Nos pregunta Fabián Siegel si los pasillos fríos y calientes están cerrados unos de otro. Sí, están todos confinados. Cerrados uno de otro. Están todos confinados y están cerrados uno de otro, y el único puente son los in-rows. Bueno, los in-rows en una dirección y los propios racks en la otra. Pero entre sí no están cortocircuitados, digamos, si se quiere. El aire puede fluir de un pasillo al otro atravesando equipos. O atraviesan los racks desde el pasillo frío hacia el pasillo caliente, o atraviesan los in-rows desde el pasillo caliente hacia el pasillo frío. Esas líneas de corriente producen
circulaciones de un pasillo hacia el otro, pero no están cortocircuitados, no pueden pasar de uno al otro libremente, si se quiere. ¿Sí? Ese es un poco el criterio de la instalación. ¿Vamos bien? ¿Podemos seguir? Bueno, imagino Perfecto, que se perfecto. Me respondió. pareció oportuna la pregunta, que es lo que estás preguntando, así que la hice. Sí, dale, perfecto. Cuando necesiten preguntar, me llaman la atención y mejor, así tenemos más interacción. Bueno, como sea, acá queda un perfil de velocidades que es distinto de condiciones normales. Por supuesto, esto va a afectar la capacidad refrigerante del aire que pase por allí, porque en el fondo es la misma masa de aire la que pega la vuelta en el mismo lugar, y entonces ya no es arrastrado el calor por convección, como ocurre cuando esta convección forzada está presente. Eso es lo que ocurre termodinámicamente en la instalación cuando uno deja de hacer funcionar un INRO. El resultado es que se levanta un poco la temperatura aquí y tenemos unas temperaturas del orden de 47 grados, cuando antes teníamos 32. Por supuesto no afecta a toda la instalación, pero localmente hay una perturbación todavía aceptable, todavía no corre riesgo los equipos, pero son para tener en cuenta. Bueno, dale, Dieguito, vamos para adelante. Ahí va. Acá lo que vemos es en forma más Diego, una detallada. cosita, perdón, Sí, sí, Mientras Dale. Luis habla, si podés acompañar con el puntero, a veces lo que indica Luis, que no se ve. Sí, estoy buscando porque el yo lo puntero. hago, pero mi puntero no lo ve nadie, digamos, está bien. Nosotros lo Sí, vemos el tuyo, Diego, ¿eh? sí. ¿Lo ven? Listo. Bueno, Sí, voy con, sí. con la, con la Cuando él va flechita hablando, entonces. si quieres acompañar, si lo merece. Sí. Bueno, dale. Entonces acá se está viendo el perfil de temperaturas de la misma situación de falla que señalé en la anterior. El INROW que está fuera de servicio es este que está señalado ahí, que señala Diego. Este es el equipo que está fuera de servicio. Equipo de refrigeración. Los equipos de cómputo no se sacaron de servicio. Eso siguen proveyendo y entregando calor. Entonces, en ese sentido, justamente en esta zona que está acá, que es en la entrada del rack que está ubicado en este sector, la temperatura se elevó. Cosa que, fíjense que en el resto de los pasillos que está funcionando sin ningún tipo de limitación, porque los INROV están funcionando bien, tienen puntos calientes, porque la temperatura no es uniforme en toda la instalación, eso pasa habitualmente, pero en ningún caso llega a ser tan alta como si ocurre en este caso, en este sector ahí en donde se afectó la circulación. Vuelvo a insistir, no es de cuidado, pero es un elemento que señala que uno no puede dejar de brindar servicios de enfriamiento con total libertad porque afecta al funcionamiento de la instalación. Vamos con la que sigue, Diego. Bien, acá, esto, ¿no? Sí. Ahora nos Sí. fuimos un poquito más allá. Pusimos a prueba un poco más allá el sistema. Estas preguntas surgieron en las charlas técnicas, en las consultas. Por supuesto, uno por experiencia puede ya ir anticipando qué es lo que puede estar pasando, pero es mucho más elocuente cuando uno lo ve funcionando en una modelación como esta. Bueno, ahora ¿qué hicimos? Sacamos de servicio dos INROWs, que son los que están acá dibujados en línea de trazos, en un pasillo caliente, o sea, el aire caliente que está por acá debía ser absorbido por este INROW y enfriarlo hacia acá, y debía ser tomado por este otro INROW y sacarlo ya enfriado al otro pasillo frío. Pero lo sacamos de servicio a los dos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, este sector del pasillo no encontró fácilmente un camino de refrigeración y entonces la temperatura se levantó muy por arriba de lo que se acepta técnicamente. La escala creo que está mostrando por arriba de los 150, 160 grados centígrados. Es inaceptable desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la seguridad de los equipos y por supuesto desde el punto de vista de la bioseguridad de los operadores que tuvieran la necesidad de ingresar a esos pasillos, digamos. O sea, uno no puede tener una instalación que opere de esa forma en un centro de cómputos. Conclusión, no se pueden sacar de servicio dos INROW de una manera simultánea como esta, y bueno, hay que preverlo en el caso de mantenimiento o en el caso de una falla de esta naturaleza, hay que buscar reponer o compensar esa pérdida de servicio de enfriamiento con alguna acción correctiva, que ya charlaremos un poquito de eso. Pero está claro que no se puede liberar los equipos así abiertamente, sin ninguna precaución, porque las consecuencias térmicas son inaceptables. Le pasa eso. Bueno, vamos por el que sigue. Me parece que hay que aclarar también que esto es el estadio estacionario del sistema. Yo creo que ninguna instalación va a llegar a esta temperatura porque se va a apagar. Está bien, vale. Sí.
Todos estos estudios que hicimos hasta ahora son en condiciones estacionarias. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, encontramos la situación de equilibrio, la que ocurre cuando ya no cambia en función del tiempo, cuando ya todo el proceso de arranque pasó y se estabilizaron las temperaturas, se estabilizaron las velocidades, las tasas de transferencia de calor y de movimiento de masa ya están todas establecidas y no cambia con el tiempo. Ese estado se llama estado estacionario. Entonces no hay evolución temporal, lo único que hacemos es determinar punto por punto qué temperatura tenemos, qué velocidades de aire tenemos y otras variables como qué tasa de energía se transporta, corrientes convectivas, bueno, toda una serie de atributos termodinámicos y fluidodinámicos que la instalación tiene, que son importantes para el diseño, pero que bueno, no voy a detallar finamente hoy porque hace justamente a la atención de los primeros principios fluidodinámicos y termodinámicos necesarios para hacer la concepción de este modelo. Bueno, como sea, esto no cambia con el tiempo. Esto es lo que se encontraría si uno dice, bueno, quitemos los dos INROW y dejemos que evolucione solito. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, hasta 160 grados. Conclusión, no lo dejemos solito, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que uno detecta con este tipo de estudios. Bien, sigamos, dale, ¿qué más? Bueno, la última etapa de la simulación, que fue en todo caso la más demandante, la más novedosa, entiendo que esto no se tenía referencia de este tipo de estudios, por lo menos para esta instalación, era analizar qué pasa con la instalación si uno tiene una interrupción de energía. O sea, quitamos el enfriamiento por completo y a partir del instante en el cual se saca la tasa de enfriamiento, lo que Diego decía al principio, ¿no? Si las bombas que traen agua fría de pronto salen de servicio, dejan de funcionar, bueno, a partir de ese momento, ¿cuánto tiempo tenemos hasta que la temperatura de la instalación pasa a ser de riesgo? Que va a ser de riesgo no hay duda, es seguro, porque si uno quita el sumidero de calor y lo entrega en un lugar, en un recinto confinado, estos 600 kilovatios de potencia, en algún momento la temperatura se va a disparar a situaciones inaceptables. La pregunta es cuánto tiempo se tiene. ¿Tenemos 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos o media hora? La respuesta era importante porque de algún modo permitía decidir si era imprescindible contar con un sistema de soporte UPS para evitar la salida de servicio inesperada, o podíamos tener un grupo electrógeno que tuviera un tiempo de reacción más largo y que por supuesto sería de una inversión de menor valor. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? La misma instalación, quitamos la situación de refrigeración, pero ahora la analizamos en función del tiempo. Hacer estudios termodinámicos y fluidodinámicos simultáneos, interactuantes, y en función del tiempo es extraordinariamente complejo. Es uno de los problemas de mayor demanda desde el punto de vista físico y de mayor demanda desde el punto de vista computacional. Así que esto de verdad fue bastante complejo de resolver. Se hicieron muchos intentos hasta que encontramos una forma de resolverlo y en tiempos razonables, digamos, porque bueno, no se puede simular a tiempo real, digamos. Si uno dice quiero simular 10, 15, 20 segundos de funcionamiento de la instalación, bueno, a una computadora le lleva alrededor de 5, 6 u 8 horas hacer esos 10 segundos, o sea, no se hace a tiempo real. Así que bueno, encontramos una curva y lo que hicimos para mostrar los resultados, esta curvita que estamos mostrando acá, vamos a tratar de interpretarla, elegimos un punto característico como una sonda, un sitio donde estaba la salida de aire caliente de uno de los equipos que más potencia instalada tiene, y mostramos en función del tiempo cómo cambia la temperatura de ese punto. Eso es lo que muestra esta curva, y lo que se ve es que, volvemos un cachito, Diego, que todavía no conté lo que pasó. Bueno, lo que se ve en esta curva es, en función del tiempo, que está expresado en segundos, cuánto es la temperatura de ese punto. Ahora después vamos al diagrama y vamos a ver cuál era el punto. Se ve que la temperatura crece muy lentamente al principio, pero que la tasa de crecimiento de la temperatura es muy notable en fracciones de segundo. Acá tenemos el 1, ¿no? En menos de un segundo ya está creciendo muy rápidamente y la tasa de crecimiento es de verdad importante, tanto que en tan solo 10 segundos ya la temperatura de un punto caliente llega a 50 grados y eso ya es inaceptable para la instalación. Eso significa entonces que el tiempo de respuesta para poder atender una eventual caída del sistema de refrigeración está por debajo de los 10 segundos y eso de verdad es un tiempo muy estrecho, muy pequeño y
en el fondo la recomendación fue que el equipo debía trabajar con soporte UPS. Digamos, no es una buena noticia porque los equipos UPS para esta potencia son de verdad onerosos, pero lamentablemente la instalación no aceptaba que funcionase sin que tuviera este nivel de soporte porque los riesgos eran demasiado grandes para correrlos, digamos, ¿no? Podemos ir ahora a ver un poco qué pasa con la siguiente. En esta lo que estamos viendo es, en función de esos 10 segundos, qué va pasando con el perfil de temperaturas de un sector de esa instalación. Ahí vamos viendo cómo el eliminar la toma de calor empieza a levantar la temperatura en toda la zona de los racks, y acá tenemos un fondo de escala que está en 50 grados aproximadamente. Quiero mencionar que esa no es la temperatura máxima alcanzada. Esto es lo que llega en 10 segundos. Si hubiéramos simulado más tiempo, seguramente llegaría a temperaturas todavía más altas. No valía la pena hacerlo porque esto ya era suficientemente elocuente para indicar que no podía trabajar sin soporte, digamos. O sea, vuelvo a insistir, para obtener estos 10 segundos de simulación, bueno, en una computadora lleva alrededor de 8 horas, 9 horas de simulación, o haciendo las fracciones de tiempo muy, muy cortita, porque, bueno, tiene que mover muchas variables. Esas matrices iniciales que le dije que en algún momento se presentaban, uno sabe lo que son las matrices, todos hemos estudiado eso alguna vez, y trabaja con matrices de 2x2, de 3x3, de 5x5, ya son bastante generosas. Bueno, estas matrices tienen 1.000.000 por 1.000.000, digamos, o sea, son realmente muy, muy grandes, de filas por columnas. Entonces, bueno, una compu le lleva trabajito hacerlo, tiempo, mucha memoria, muchos recursos de disco, mucho recurso informático y también mucho tiempo. No se puede hacer a tiempo real. Entonces, elegimos un tiempo razonable, lo suficiente para mostrar lo que queríamos mostrar, y es que si uno corta el sistema de frío, esto en solo 10 segundos se va a temperaturas de piel de los racks que son exageradísimas, digamos, inaceptables para su funcionamiento normal. Bueno, creo que esto era en cuanto a la simulación. Pasemos ahora a las conclusiones, qué fue lo que nos dio, qué nos dejó todos estos análisis y estos estudios, digamos, ¿sí? Bueno, hagamos una especie de resumen de todo lo que es las conclusiones que pudimos sacar de los estudios que hicimos. La primera, que es muy favorable, y es que en las condiciones operativas normales el equipo refrigera eficientemente. O sea, está validado que se pueda cambiar de un sistema de frío bajo piso a un sistema de tipo in-row. Funcionar funciona, no es que no pueda operar, sí opera. ¿Sí? Ahora, como el sistema está termodinámicamente confinado, no admite interrupción de la circulación de agua fría. El agua fría es la fuente de frío, decirlo así, en términos simples. O sea, el calor va a ir a parar al agua de circulación que viene enfriada en digamos, en un equipo externo que no está indicado aquí. Bueno, si eso se suspende, bueno, el sistema sufre, así que no lo admite. El comportamiento del equipo, bueno, vemos que sacar de servicio algún sistema, alguna parte del sistema, no todo, sino algún in-row, eso perturba el funcionamiento y que lo admite bajo ciertas condiciones y con mucho cuidado, no habría problemas en que funcione, pero no se puede hacer de cualquier manera porque sabemos que eso perturba el funcionamiento. No es aconsejable quitar dos equipos que asistan al mismo pasillo, lo hemos visto, cuando hicimos eso, el sistema llegó a temperaturas estacionarias inaceptables, enormemente grandes, peligrosas para las personas y peligrosas para el equipo. En todo caso, si ocurre que uno tiene que quitar de servicio algún componente, bueno, eso se tiene que compensar de algún modo aumentando la capacidad de refrigeración de los in-row que son vecinos, que podrían colaborar con ese que hemos quitado de servicio. Eso es algo que se tiene que planificar, por supuesto automatizar, no puede quedar eso librado a un operador que esté así, bueno, a tiempo real mirando qué está pasando. Eso se tiene que automatizar y en todo caso, en el momento en el cual se saque de servicio de forma voluntaria o por falla inesperada, los in-row vecinos deben suplir esa falta de servicio de enfriamiento automáticamente aumentando la tasa de enfriamiento, haciendo que bueno, el caudal de aire frío aumente localmente. Eso es un poco lo que ocurre. Y finalmente, un poco lo que habíamos dicho antes, ¿no? El equipo tiene que trabajar con una UPS porque la salida de servicio del sistema de enfriamiento, cuando se hace en forma global, o sea, cuando lo quitamos por completo, no da tiempo de respuesta. O sea, en 10 segundos
tenemos una situación preocupante, catastrófica, dañina para la instalación. Así que definitivamente bueno, tuvimos que recomendar eso, que la UPS no se podía suprimir. Eso es un poco lo que estuvimos haciendo. No sé si quedó alguna más. Diego, me parece que está la última, ¿no? La última. Muy bien, Estamos muy bien. bien. Perfecto, Bueno, perfecto con el tiempo, eso más muy o menos bien. lo que estuvimos haciendo. Bueno, quédense en línea que hay varias preguntas, muchísimas preguntas. Bueno, vamos. Vamos a arrancar por algunas. Créanme que todo lo que escribieron las preguntas están todas acá. Voy a ir tratando de clasificarlas porque algunas son parecidas, así que vamos a tratar de englobarlas en una única pregunta, ¿sí? Esteban Ibarra preguntó acerca de las ventajas que ofrece el sistema InRow respecto a la inyección bajo piso, si tienen alguna ventaja al respecto. Mira, básicamente lo que notamos es que si vos pones un sistema de InRows, ¿sí? En donde la componente de transporte de temperatura es el agua, lo que lográs es un data center mucho más flexible, es decir, vos podés escalarlo agregando un chiller y agregando N cantidad de equipos InRows más fácilmente que el de inyección bajo piso, ¿sí? Esa es, digamos, la única ventaja competitiva que encontramos. Yo creo que en realidad las premisas de diseño tienen que ver con la aplicación que le vas a dar al data center, ¿sí? Yo entiendo que los grandes data centers eligieron un esquema de este tipo con InRow porque están viendo la miniaturización y la hiperconvergencia de los equipos IT, ¿sí? Entonces pueden cargar más potencias en los racks y esto en realidad es una ventaja interesante, ¿no? Poder tener esa flexibilidad. Creo que la visión de los grandes data centers viene por ahí y por eso eligen este tipo de tecnología. Bien. Respondido. Otra consulta que lo ha mencionado Eduardo y creo que Fabián también, nos preguntan de si se analizó el riesgo de colocar agua fría en los InRow, ¿no? O sea, este riesgo de que el agua fría esté circulando dentro de la sala. Sí, por supuesto, se analizó el riesgo, pero era aceptable para el cliente. El riesgo, el factor de riesgo, digamos, la probabilidad y la consecuencia multiplicadas que te generan, o sea, que en realidad te van a dar un valor de riesgo, era aceptable. Ese valor, ese resultado fue aceptable para ellos. Perfecto, bien. Hay una pregunta que se repite bastante, es de qué potencia tiene cada InRow en este caso, ¿no? En el caso de ustedes. 30 kilowatts de sumidero de calor. 30 kilos, bien, perfecto. Sí. A ver, vamos Bueno, acá hay una que se repite y que quizás la habíamos conversado previamente, que nos preguntan cuál es el software utilizado. Así que, bueno, si quieren dar sus explicaciones. Luis. No, bueno, una de las consignas que habíamos elegido para esta charla era no mencionar marcas comerciales de ningún tipo, ni en el cliente ni en el soporte, por lo tanto, eso en todo caso, bueno, podemos mencionarlo en privado, pero no lo vamos a explicitar. Bien, está bien que lo hayan dicho ellos, quería que lo digan ellos, en términos de que no se trata de una charla comercial, pero sí se lo van a responder por mail. Quédese tranquilo que cada uno que lo preguntó se lo van a responder vía email para poder ser respondido. Así que respetamos nuestras premisas y las de ASRAE, así que gracias a Luis y a Diego por respetarlo, ¿sí? A ver, sigo viendo. A ver si alguien dice, ¿no hay modelos existentes de flujo de aire y temperatura para soluciones InRow en data center? No entiendo la pregunta, a ver. Si hay modelos
preestablecidos. Sí. Lo que pasa que nosotros construimos desde cero. Nosotros, a ver, para que tengas una idea de la envergadura del trabajo que hicimos, del estudio que hicimos, es que en función de la lista de dispositivos IT que iba a haber en cada rack, nosotros fuimos al fabricante, preguntamos qué cooler tenía, después fuimos al fabricante del cooler y buscamos la curva característica de presión-velocidad de ese cooler y la pusimos en nuestro sistema. O sea, es un trabajo minucioso. Yo no sé si hay modelos preestablecidos o no entiendo del todo bien la pregunta. Yo imagino que hay software comerciales que tienen preestablecidos algunos modelos, son del tipo continuo, no son de elementos finitos. Hasta donde yo conozco, puedo equivocarme. No sé, Luis, si vos entendiste otra cosa o la pregunta es esa y No, queda... yo entendí eso. Sí, los hay. De hecho, dentro de las charlas técnicas hubieron algunos aportes, algunas presentaciones que fueron emergentes del uso de esos software, pero una de las principales limitaciones que esos software mostraban, por lo menos lo que se consultaron, no digo que se hayan visto todos, tal vez haya alguno que sí lo hace, pero el análisis de transitorios, el análisis de la evolución en función del tiempo, bueno, ninguno de los que se consultó tenía esa herramienta, todos tenían el estado estacionario, pero el estado en el cual uno dice, bueno, le propongo una falla y cuánto tiempo puedo esperar para que la falla traiga problemas, eso es algo que en los software que en su momento consultaron los clientes y otros proveedores no tenían a disposición. O sea, la consulta principal, lo que desencadena este tipo de estudio era especialmente, el principal interés era qué pasa en función del tiempo. Eso era el Bien. principal interés. Lo otro que hicimos fue, bueno, si lo que quieren es responder qué pasa en función del tiempo, primero tenemos que saber qué pasa en condiciones estacionarias. Entonces hicimos todo el estudio de construcción de modelos en condiciones estacionarias. Pero la principal demanda que había en todo esto era cuánto tiempo tenemos de respuesta hasta que esto traiga problemas una vez que entró en falla total. Y eso, por lo que nosotros sabíamos y por lo que el cliente en su momento transmitió, no lo tenía a disposición. No quiere decir que no exista, tal vez sí existe. Yo lo ignoro, no es que conozca todos los software, pero bueno, esa era la principal razón por la cual tuvimos que partir de los primeros principios. Partir de los primeros principios significa plantear todas las ecuaciones termodinámicas y fluidodinámicas que gobiernan el comportamiento del aire y la interacción mecánica y térmica entre las masas de aire y las fuentes térmicas para poder predecir detalle a detalle qué pasa con con las masas de aire que se están moviendo ahí, ¿no? O sea, ese es el detalle que hay que poner. Es un nivel de detalle alto, muy alto. Bien. Respondido muy bien. A ver, entendamos que es un sistema distribuido, pero Edgar nos hace una pregunta, dice, ¿por qué no consideraron un equipo redundante N+1? Entiendo que habrá entrado en su análisis en algún momento, no sé si tenemos alguna respuesta. Es N+1, porque en cada fila de rack tenés un equipo adicional. Ok, respondido. ¿Sí? Perdón, cuando hace el balance de potencia de enfriamiento y potencia de disipación instalada, la potencia de enfriamiento le gana a la potencia de calentamiento, o sea, es mayor. Cuando suman todas las potencias de enfriamiento y suman todas las potencias disipadas, la potencia de enfriamiento nominal es mayor. Eso es lo que permite administrar el frío de alguna manera. O sea que si alguien saca de servicio alguno de los INRO, bueno, no quede deficitario el sistema de enfriamiento, porque si están en un balance perfecto, obviamente cuando se saque un INRO de servicio va a haber que también sacar un rack o varios de servicio, y eso es lo que no se permitía porque el sistema era de funcionamiento continuo, digamos, ¿no? Entendamos también que el equipo especifica de placa 30 kilowatts y que para estas condiciones de operación no rendía 30 kilowatts tampoco. Pero sí se pensó en N+1, de hecho con 5 alcanzaba para refrigerar la hilera y usamos uno más para tener la redundancia. De cualquier manera, este esquema nos propone estos tipos de fallas que no son tan fácilmente visibles, por más que vos tengas frío. El problema en este tipo de sistemas no es el frío, sino es el transporte.
¿sí? Vos podés tener el pasillo frío, sumamente frío, y podés no tener transporte, como se vio en la falla de los dos in-rows contiguos. El problema ahí no fue el frío, es la falta de transporte para llevarse el calor. ¿Está claro y está entendible? ¿O vos, Luis, querés aplicar alguna? No tengo más para aportar, lo que en todo caso quien preguntó juzgará si le fue suficientemente respondido, pero me parece que está Bien, claro, bien. sí. Vemos si hay alguna repregunta. Dice, Augusto nos pregunta Ujú. nuevamente si hicieron pruebas para corroborar las simulaciones o las conclusiones de la simulación. Sí. Sí, en principio comparamos, digamos, resultados contra otros softwares, ¿sí? Pero además lo validamos con toda la ingeniería termomecánica, punto por punto. Bien. Diego D'Agostino nos pregunta si la humedad relativa ambiente no afecta a la electrónica en general. No sé si ustedes llegaron a barrer ese punto o no es algo que ustedes no manejaron. No En se realidad, cargó humedad ambiente, se consideró aire seco en el modelo. Si en realidad no cambios o sea, humedad relativa ambiente se colocó en condiciones nominales, digamos, 40%, pero no cómo influía ese parámetro en la capacidad de refrigerante, y además no se simularon los comportamientos electrónicos, ni mecánicos, ni térmicos dentro del rack. Eso lo suponíamos como parte del desarrollo del proveedor de rack, no como parte de la instalación en su conjunto. El objetivo era entender si el El sistema de equipo refrigeración bajo inflow era apropiado para lo que nominalmente los equipos de computación producían, pero no nos hemos metido en el interior de los equipos de computación. No, perfecto. de cualquier manera la instalación tenía humidificación y secado, ¿sí? Y la temperatura, digamos, no lo calculamos, o sea, se puso que iba a ser de un 40%, y bueno, y se estableció que eso se iba a manejar, o lo iba a manejar quien operase el data center electrónicamente a través de la programación, ¿sí? Bien, bien, respondido, y además la humedad es algo que estaba controlado y estos equipos de alguna manera están en sus características, están preparados para una humedad controlada, te entiendo, entre el 40 y el 60% sin problema. Claro. Bien, nos pregunta Fabián, ¿qué temperatura se mantuvo dentro de los pasillos fríos o rango de temperatura mantuvieron dentro de los pasillos fríos? 18 grados. Entre 18 grados, entre 18 y 20 grados, depende del modelo que usamos, pero por ahí, entre 18 y 20 grados. Estos que Bien, mostramos tenían 18 grados, pero hicimos algunas pruebas con 20. Repito, hicimos más de 150 modelos, o sea, no todos fueron exactamente igual. ok. Bien, eso está bien respondido. Néstor nos pregunta si hicieron termografías para corroborar el modelo o al respecto. Bueno, yo Mm, creo que hay que entender que esto es un proyecto de validación para la puesta para la fabricación, no es algo que ya estaba para diseño. existente y que uno lo va a simular, con lo cual no había un escenario físico para interactuar como para poder medir, digamos. Es algo bueno, que estaba justamente en lo que pasa con los modelos de desarrollo, que uno no los tiene para someterlo a ensayo real, porque no están hechos todavía, así que no había posibilidades de hacer una termografía sobre una instalación que todavía estaba proyectándose. Bien, Es un data center en etapa de diseño para que perfecto. lo entendamos. Ujú. Muy bien. Nos pregunta Joaquín, un socio de Asrae, muy, muy activo, que trabaja también dando charlas y demás. Nos pregunta una idea de la cantidad de tiempo, semanas o meses que le llevó este proceso. A Aproximadamente ver, estimativo, habremos trabajado unos 3 meses. 4 meses, ¿Cuánto fue esto? Fue tres tres, meses. 4 meses aproximadamente. Sí, Entre 2 y 3. No en a los forma intensiva, o sea, no es una cosa que le hemos dedicado a full, pero entre los primeros contactos y el informe final debe haber pasado así entre 3 y 4 meses aproximadamente. Ok, bien. Alguien pregunta por las marcas de los equipos Inrows. Entiendo que
trabajaron con alguna marca, pero no vamos a mencionar marcas. Estaba el Así mismo que, comentario anterior, sí, sí. bueno, bueno, acá nos preguntan algo. Ay, pues bueno, se fue, pero nos pregunta si el agua era tratada. Entiendo que no es de ustedes Sí, el agua era tratada. Bien. Sí, Era en agua toda destinada. instalación estanca de agua hay que tratarla, no se puede mandar a una instalación cerrada agua sin tratar, pero no fue más parte de nuestro estudio, no fue parte de nuestro estudio. Joaquín, no entiendo tu otra pregunta, pero si querés abrimos el micrófono y la puedes hacer. Esto que preguntas del perfil de la persona. Así que si querés podemos abrir el micrófono y hacer la consulta pertinente. Y bueno, Marcelo nos aporta que el data es un tier 3. No sé si ustedes lo habían dicho durante la charla, pero eso No. nos quieren comentar un poco qué es un tier 3 para que todos entendamos. Tier 3 es una nomenclatura, es una validación de tipo uptime. Es un data center totalmente redundante y que solo sale de servicio, creo que 99,9999 por ciento del tiempo está activo. Es decir, eso significa que es Tier 3, que tiene una certificación que garantiza la continuidad de la operación con cierto tiempo de servicio. ¿Sí? Y que, o sea, puede salir de servicio solo un tiempo breve, muy pequeño. Bien. Bien respondido, está bueno para englobarnos a todos dentro de lo que se trató este proyecto, ¿no? Fabián también nos pregunta, ¿en base a qué se calculó el agua en los tanques de reserva? No sé si ustedes llegaron a esa parte del cálculo o escucharon algo. Mirá, la realidad es que creo que la calcularon en función del tiempo de puesta en servicio, de puesta en marcha ante una falla crítica eléctrica de los grupos electrógenos. ¿Sí? Y creo que necesitaban 2 tanques de 50.000 litros de agua fría en reserva. De cualquier manera, el problema de tener agua fría y no tener sistema de bombeo ante esta falla crítica es lo que dio origen a este estudio. Bien. Bueno, Marcelo Varelo, que está muy activo, ha participado de este proyecto con ustedes, entiendo, y nos aporta que tiene una reserva de agua para 10 minutos y que además tiene 3 tanques, así que eso ha sido el cálculo de la reserva de agua, así que completa la respuesta, Diego. Así que bueno, está muy bien. Bueno, y Joaquín Ledesma nos dice, digamos, ¿qué conocimientos debería tener una persona para emplear este tipo de softwares? O sea, ¿qué perfil debería tener una persona para poder utilizar este tipo de softwares? Bueno, es bastante diverso eso, no hay a ver, como una profesión. En casi todas las ingenierías esto se aplica. En el caso particular mío, yo abordo este problema desde el lado de la física. Yo soy físico de profesión y me dedico a la física aplicada al campo de ingeniería, al campo del estudio de este tipo de problemas, de diferente naturaleza. O sea, en este caso tocó trabajar sobre un data center y un problema de transporte y equilibrio termodinámico, pero bueno, en otro momento me toca trabajar en la industria alimentaria o trabajo para la siderurgia o para, bueno, algún otro proceso, que puede ser, no sé, almacenamiento de granos, en fin, es muy diverso. Este tipo de cosas es muy diverso. En realidad, con una formación como ingeniero mecánico o electromecánico o como ingeniero industrial o electrónico, es una muy buena base. Aún no siendo ingeniero, como técnico superior universitario o como un técnico de nivel secundario, pero con mucha experiencia y buena predisposición a atender desafíos conceptuales a veces demandantes, es suficiente para empezar a trabajar en estas cosas. En general, los entornos de trabajo son bastante amigables, más allá de cuál sea la herramienta informática concreta que van a usar. Una de las principales
atributos que uno le pide a una herramienta de este tipo es que sea amigable, o sea, que no nos demande un enorme conocimiento, profundo conocimiento informático, de programación o de lenguaje de programación o cosas por el estilo. En general tratamos de que, o se trata de que uno dedique sus esfuerzos en la concepción del modelo. Ahora, un modelo de esta naturaleza, en particular de este que estamos charlando, estamos presentando, tiene digamos, es un modelo complejo, porque tiene un proceso de superposición de fenómenos. Ese es el principal problema. Cuando uno trabaja con un problema único, de un único fenómeno, digamos, un problema netamente mecánico, ejemplo, no sé, un proceso de deformación en una pieza que va a ser laminada en frío, bueno, uno va a concebir ese tipo de cosas como un problema netamente de plasticidad mecánica. Y si bien es complejo, altamente complejo, no hay otras cosas que no sea principalmente entender el problema mecánico. Cuando uno trabaja con transporte de fluido, normalmente no atiende el tema de la instalación que lo conduce. Sencillamente ve qué le pasa al fluido y las pérdidas de carga y los caudales y los detalles de si hay, bueno, rémoras en algún lado, bueno, todo lo que uno puede estudiar del fluido. Pero qué le pasa a la estructura no se lo pregunta y no hace falta conocerlo. O se reduce a un mínimo. Ahora, en estos problemas, en donde el problema es térmico, es mecánico, es fluidodinámico, es atmosférico, interviene la gravedad como una acción externa que afecta a las corrientes convectivas, o sea, aparecen un montón de detalles que son fáciles de entender cada una por separado, pero cuando todas se presentan en el escenario al mismo tiempo, bueno, suele ser altamente demandante, digamos, y de una complejidad de media a alta. No es un modelo que uno pueda decir, bueno, voy a empezar a hacer estas cosas y me voy a elegir una cosa así. En general, la recomendación es que si uno quiere abordar este tipo de estudios, comience por elementos o por problemas un poco más simples, que solo atiendan un fenómeno a la vez y que no se empiecen a superponer las cosas porque bueno, es complejo. Este modelo en particular es de altísima complejidad, tiene fluidodinámica, corrientes convectivas en régimen turbulento, con carga térmica, con densidades variables con la temperatura, con acción gravitatoria, con fuentes térmicas y sumideros térmicos, con problemas bueno, de conservación de masas que no son fáciles de establecer cuando se quieren hacer localmente. Bueno, todo ese tipo de cosas requiere cierta experiencia física para entender cómo interactúan esos fenómenos y de qué manera, bueno, uno condiciona al otro y se realimentan y cuál sería primero calcular, porque es más relevante que el otro, o hay que calcularlo juntos porque no se pueden separar. Bueno, todas esas concepciones requieren cierto grado de experiencia que pues, se aprende, bueno, como todo, ¿no? Se aprende. O sea, esto que yo charlé hoy de lo que es un método de elementos finitos no llega ni a ser el título del prólogo de un curso de elementos finitos, es solamente ponerlos en condiciones de entender de qué estuvimos usando, nada más que eso. Pero bueno, si uno se mete en el tema, aprende, estudia y hace experiencia resolviendo pequeñas cositas hasta que le mete detalles cada vez más finos, llega a estos niveles en tiempos razonables, digamos, 2, 3 años de experiencia es suficiente para llegar a concebir algo así. Buenísimo. Bueno, realmente, gente, estamos frente a dos especialistas y realmente, Luis y Diego, las preguntas se están muy focalizadas en qué hacemos con todo esto, ¿no? O sea, realmente, lo hemos dicho al principio, no es una capacitación de CFD, sino es un caso de testigo donde ustedes nos han mostrado los resultados, pero están generando ciertas inquietudes, por ejemplo, Eder nos dice, como recién graduado en Ingeniería en Energía, dice, ¿qué tanto le recomiendan especializarse en este tipo de simulaciones? No sé, entiendo que ustedes pueden contar su experiencia, no sé si recomendar, porque creo que es muy amplio y eso va en lo que le gusta a cada uno, así que los dejo que ustedes expongan unos minutitos a ver qué le podemos contestar a Eder. Yo entiendo que la pregunta en alguien bueno, que está forjando su profesionalización y que está estrenando su título y de alguna manera está buscando un horizonte para hacer de su preparación una profesión íntegra y, por cierto, redituable, la curiosidad está presente. Si lo vemos desde ese punto de vista y lo queremos ver como una cuestión de qué mercado existe para poder hacer este tipo de cosas,
entiendo que hay un campo muy fértil, que en realidad esto es algo que está recién iniciado y que hay mucho por aprender y por hacer, no es algo que esté por completo definido, ¿está bien? Ahora, es imprescindible, digamos, si yo no tengo esto, no puedo ejercer mi profesión de ingeniero en energías. Bueno, entiendo que no, que tampoco es a ese extremo, digamos. O sea, es algo que si a uno le gusta y quiere abordar los problemas de simulación, es una herramienta importante, es una herramienta relevante para, bueno, atender estos asuntos que tienen que ver con la posibilidad de ensayar virtualmente algo. O sea, esto se aplica en dos campos de trabajo especialmente. Uno es para el estudio de fallas en causa raíz, o sea, la falla ya está, el problema ya ocurrió, pero queremos saber por qué pasó. Y entonces eso es un escenario en donde este tipo de cosas nos permiten crear un escenario virtual en donde podemos allí meter las variables más o menos bajo control y que podemos simular un estado de situación que nos permita replicar aquello que es irreproducible, es decir, es una falla que ocurrió una vez y nunca más. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué ocurrió? Sobre todo si resultó en una falla destructiva, que no lo podemos hacer de nuevo. Esa es una situación donde se aplica. Otras situaciones donde la pueden aplicar es en esto que hicimos ahora, ante una instalación que está en etapa de proyecto, de diseño, de desarrollo. No existe la instalación para ir a probar si va a andar o no. Sencillamente hay que armar algo que permita hacer una prueba, digamos, preliminar. Y la otra situación es en donde eso ocurre, es, bueno, cuando uno quiere probar una determinada situación extrema, una instalación que ya está funcionando, está trabajando bien, asentada, da prueba fehaciente de que todo eso funciona bien, pero le queremos pedir algo más, le queremos pedir otra cosa, queremos que funcione en un régimen no previsto o no utilizado. Entonces tenemos dos opciones, o lo hacemos en la vida real y corremos el riesgo de que falle y que se rompa un equipo que vale fortunas, o se arma una simulación de esta naturaleza y entonces uno dice, bueno, hay que se rompa lo que sea, total, bueno, será cuestión de los costos operativos de una simulación, pero no voy a romper el activo, ¿no? Ese es un poco el tema. Si son los lugares en donde habitualmente uno usa estas cosas. Si esas cosas a este colega le llaman la atención y lo comprometen y le gusta incursionar ahí, bueno, esta es la herramienta ideal para hacer eso. Ahora, no es imprescindible, para nada. Se puede hacer otras cosas dentro de la ingeniería que no haga simulación, por supuesto. Pero si esto es lo de interés, esto funciona muy bien. Muy bien. Bueno, creo que más que respondido. No sé, Diego, ¿querías decir algo? ¿Te corté? Mira, muchas veces te llaman porque hay un equipo roto y en realidad necesitan saber si pueden seguir funcionando y cuánto tiempo pueden seguir funcionando hasta la falla total. Eso es un análisis de falla, tal como lo comentaba Luis, y esto se hace también con estos métodos, ¿sí? Y tiene aplicación en la industria petrolera, que es donde yo lo pude ver desarrollar, ¿sí? Así que es importante por lo menos entenderlo. Yo no sé si uno debiera capacitarse en su totalidad y dedicarle los años o vaya a vivir de esto, pero me parece que es lo que se viene y por lo menos es importante entenderlo. Bueno, desde ya que el presidente actual de ASRAE Global es uno de los quien soporta esto de lo que él llama la industria 4.0, donde es una participación multidisciplinaria y un poco lo que ustedes mostraron, esto de participar desde temas muy ingenieriles, desde la cuenta finita hasta alguien que hace HVAC, hasta alguien que hace electrónica y nada más. Así que creo que hemos cumplido un poco con esto que vos recién lo decías, es lo que se viene, es lo que se va a aplicar, esta simulación para que nadie instale algo que no funciona. Así que ha sido muy elocuente, el caso práctico muy bueno. Agradecemos a Marcelo Varelo también que estuvo por allí atrás aportándonos datos y ha participado de este proyecto también. Así que bueno, gracias a todos. Muchas preguntas de cuál es el software, cuál es el software. Los que han preguntado, Luis y Diego, le van a mandar por mail cuál es el software, no se preocupen, pero también queríamos cumplir con esa premisa, no es que no lo queremos decir, pero bueno, no es el contexto, queremos hablar de la tecnología y creo que lo hemos cubierto. Así que bueno, muchas gracias a los dos.
estamos seguros que va a haber una segunda edición de esta charla un poquito más profunda. Entendemos para los que le ha interesado, vamos a volver a charlar quizás un poco más de la parte, no sé, más profundo de cada detalle de lo que nos mostraron en unos cuantos slides. Seguramente hay otras cosas, así que en algún momento del año lo volveremos a tocar este tema. Así que bueno, gracias a todos por estar, gracias a todos una vez más por participar. La presencia de la gente ha sido muy grande y se ha mantenido en el tiempo hasta ahora, así que buenas noches a todos. Gracias Luis, gracias Diego, gracias Franco por ahí atrás, soportando toda esta presentación. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en breve, en un par de semanas, en algún otro webinar. Buenas noches a Bueno, todos. buenas noches, Germán. Bueno. Y yo quería agregar un agradecimiento enorme para Marcelo Varelo. Bueno, genial, genial porque ha sido quien también empujó este tipo de webinar. Así que Además, es quien nos acercó a Asrae también, ¿viste? Así que estoy eternamente agradecido con él y bueno, le mando un abrazo muy grande por bien, este medio. bien. Y esto va a estar grabado porque también hay muchas preguntas en la página de Asrae, síganlo. En los próximos días Franco lo va a subir al video, a la página, así que pueden volver a ver la grabación con los slides, la presentación, la pueden volver a ver o la pueden recomendar para gente que no estuvo, la quiere ver, también la pueden recomendar o pasarles el link, pero búsquenla en los próximos días en la página del capítulo argentino de Asrae. Eso también estoy respondiendo sobre muchos que quieren volver a verlo o se han perdido una parte o quieren volver a revisarlo. Eso, esta charla, como todas las anteriores, están todas los links para poder verla en el canal de YouTube de la asociación. Así que bueno, muchas gracias otra vez. Buenas noches. Bueno, a ustedes y bueno, gracias a toda la audiencia, a todos los que nos acompañaron en esta jornada. La verdad fue una experiencia muy rica para mí el haber podido comunicar estas cosas en un espectro tan amplio de profesionales, de colegas. Y bueno, espero que podamos vernos otra vez y esperamos si hay preguntas que lleguen por mail y lo que esté a nuestro alcance estará disponible. Perfecto. Buenas noches, gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego.